Hola, mi nombre es Gonzalo Medina Arellano y soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a continuar hablando de funciones y esta sesión la vamos a dedicar a las imágenes directas e imágenes inversas mediante una función, claro, de subconjuntos del dominio o del codominio de la función respectivamente. Vamos a dar las definiciones, examinar algunos ejemplos y estudiar luego las propiedades fundamentales de las imágenes directas e imágenes inversas. Comencemos entonces. Supongamos entonces que tenemos una función f, por ejemplo, de un conjunto A en un conjunto B y consideremos un subconjunto cualquiera del dominio, digamos C. Bien, la imagen directa de C mediante la función f no es otra cosa que el conjunto de todas las imágenes de los elementos de C. Es una idea muy sencilla. De manera simbólica tenemos la definición tal como aparece acá en nuestra presentación. La imagen directa de C, que la vamos a denotar de esta forma, como si fuera una evaluación, pero hay que tener cuidado, esto no es la función evaluada en un elemento, es simplemente notación para expresar la imagen directa del conjunto C mediante F. La imagen directa entonces es, como había dicho, el conjunto de todas las imágenes de los elementos que están en C. En otras palabras, son aquellos elementos del codominio que tienen la forma de alguna imagen de uno de los elementos de C. Bien, por otro lado, la imagen inversa ahora de un subconjunto del codominio, si consideramos, por ejemplo, como antes nuestra función f de a en b y tomamos ahora E, un subconjunto de B, la imagen inversa de E entonces va a ser el conjunto de todas las preimágenes de los elementos que están en E. De manera precisa, lo tenemos acá simbólicamente, la imagen inversa de E, que la vamos a denotar f a la menos 1 de E, pero mucha atención, esto es una cuestión puramente notacional. Aquí f a la menos 1 no significa que f tenga que ser invertible o que estemos considerando la relación inversa o la función inversa de f. Para nada, esto es solamente una cuestión de notación. F a la menos 1 de E aquí denota la imagen inversa de E. Es el conjunto entonces de aquellos elementos de A cuya imagen cae en E, que es precisamente lo que habíamos anunciado. Bien, examinemos entonces inicialmente algunos ejemplos. Tomemos a manera de ejemplo una función, la voy a definir acá mediante su diagrama sagital. Tomemos como conjunto A, por ejemplo, al conjunto con elementos alfa, beta, gamma, delta, como conjunto B al conjunto con elementos 0, 1, 2, y voy a definir una función f de a en b de la siguiente manera. La función f envía alfa a 0, beta a 1, gamma a 2 y delta a 0. Bien, y consideremos C, el conjunto con elementos alfa y gamma, por ejemplo, D, el conjunto con elementos beta y delta. Tenemos entonces que tanto C como D son subconjuntos del dominio de la función y por lo tanto podemos considerar la imagen directa de cada uno de estos conjuntos. Entonces veamos, por ejemplo, quién sería la imagen directa de C. Bien, la imagen directa de C no es otra cosa que la imagen mediante f de todos los elementos que están en C, es decir, f de C va a ser el conjunto formado por la imagen de alfa mediante f y la imagen de gamma mediante f. En este caso, este es el conjunto formado por 0
y 2. 0 que es la imagen de alfa y 2 que es la imagen de gamma. Bien, ahora si queremos calcular la imagen directa de D, por ejemplo, entonces, pues esto es el conjunto formado por f de beta y f de delta, que son los dos elementos que están en D. Entonces buscamos las imágenes, mediante f, claro, de todos los elementos que están en D. En este caso, esto nos produce el conjunto con elementos f de beta, que es 1, y f de delta, que es 0. Bien, por supuesto, también podemos preguntarnos cuál es la imagen directa de todo A. A es un subconjunto de sí mismo, así que podemos hablar de la imagen directa de todo el dominio. En este caso, esto sería entonces el conjunto formado por las imágenes directas de todos los elementos que están en A, es decir, esto sería f de alfa, f de beta, f de gamma y f de delta, es decir, este sería el conjunto con elementos 0, 1 y 2. Bien, ahora calculemos alguna imagen inversa. Tomemos E, por ejemplo, el conjunto formado por el elemento 0 exclusivamente. Y calculemos la imagen inversa de E. La imagen inversa de E, entonces, está formada por todas las preimágenes de los elementos de E. Como en nuestro caso E es un conjunto unitario formado por el único elemento 0, entonces la imagen inversa de este conjunto va a ser precisamente el conjunto de todas las preimágenes de 0. Y las preimágenes de 0, según nuestra función, son alfa y delta. Por lo tanto, la imagen inversa del conjunto E es el conjunto formado por alfa y por delta. Y también podríamos preguntarnos cuál va a ser la imagen inversa de todo el codominio, de todo B. Por supuesto, B es un subconjunto de sí mismo, así que tenemos derecho a hablar de la imagen inversa de todo el codominio, por ejemplo. Y en este caso, pues esto va a ser el conjunto cuyos elementos van a ser las preimágenes de todos los elementos que están en B. Entonces este va a ser el conjunto de las preimágenes de 0, junto con las preimágenes de 1, junto con las preimágenes de 2. En nuestro caso, las preimágenes de 0 son alfa y delta, la preimagen de 1 es beta y la preimagen de 2 es gamma. Así que obtenemos que la imagen inversa de B en nuestro caso coincide con todo el dominio de la función, coincide con A. Bueno, vamos entonces ahora sí a examinar algunas propiedades iniciales de las imágenes directas y las imágenes inversas. Bien, tal como tenemos acá en nuestro ejemplo, en la presentación auxiliar, vamos a considerar una función f de a en b y vamos a examinar qué sucede con la imagen directa del dominio y con la imagen directa de vacío, y por otro lado, qué sucede con las imágenes inversas de todo el codominio, del rango y de vacío. Bueno, pues es más o menos claro a partir de las definiciones que la imagen directa del dominio resulta ser exactamente igual al rango de la función. La imagen directa de vacío es el conjunto vacío. La imagen inversa de vacío también es el conjunto vacío. Y las imágenes inversas, tanto del codominio como del rango, dan exactamente igual al dominio de la función. Vamos a establecer estos hechos iniciales a continuación y primero que todo una observación aquí también inmediata a partir de las definiciones. Si tomamos f función de a en b, entonces para todo subconjunto del dominio C, por ejemplo, tenemos que la imagen directa de C, primero que todo, está contenida en el rango de la función. Y eso es claro a partir de la definición, porque toda imagen directa está formada por elementos del codominio que son imagen de algún elemento que está en el conjunto al cual le estamos hallando su imagen directa. Por lo tanto, todos los elementos de una imagen directa están en el rango de la función. De manera similar, toda imagen inversa va a ser un subconjunto
del dominio. Y esto también es inmediato a partir de la definición. Si tomamos E, un subconjunto de B, que es aquí nuestro codominio, entonces la imagen inversa de E, por definición, está formada primero que todo por aquellos elementos de A que satisfacen cierta condición. Entre otras cosas, tienen que ser por definición elementos de A, y eso ya nos muestra que toda imagen inversa siempre es un subconjunto del dominio. Bien, vamos entonces a establecer algunas de las propiedades que teníamos en nuestro ejemplo. Veamos la prueba, por ejemplo, de la primera propiedad. Veamos que la imagen directa del dominio coincide con el rango. Bien, por la observación que acabamos de hacer, nosotros ya sabemos que la imagen directa del dominio está contenida en el rango de F, así que solamente nos falta ver la otra contenencia. Para esta otra contenencia, tomemos entonces W, un elemento que está en el rango de F. Si W está en el rango de F, por definición de rango, eso quiere decir que pues W, primero que todo, está en el codominio y existe un elemento X en A, de tal manera que W es imagen mediante F de ese elemento X. Pero entonces lo que estamos diciendo acá, por definición de imagen directa, es exactamente que nuestro W pertenece a la imagen directa de A. ¿Por qué? Pues porque W lo podemos escribir como la imagen de uno de los elementos de A. Y eso es precisamente lo que significa estar en la imagen directa de A. Bien, probemos ahora, por ejemplo, la segunda propiedad. Probemos que la imagen directa de vacío es vacía. Y procedamos por reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que la imagen directa de vacío no es vacía. Entonces, eso quiere decir que tenemos un elemento en esa imagen directa. Existe así un elemento Y que pertenece a la imagen directa de vacío. Y usemos entonces la definición de la imagen directa. Si Y pertenece a la imagen directa de vacío, es porque entonces Y está en B y Y se puede escribir como la imagen de algún elemento, por ejemplo P, en donde P está en vacío. Y eso es absurdo, porque nosotros sabemos que vacío no tiene ningún elemento. Termina entonces nuestra prueba de que la imagen directa de vacío es vacía. Veamos ahora, por ejemplo, la cuarta propiedad. La tercera la dejo como ejercicio para que la realicen ustedes. Probemos la cuarta propiedad, es decir, veamos que la imagen inversa del rango de la función es precisamente todo el dominio. Bueno, por la observación que hicimos antes de comenzar con estas pruebas, nosotros ya sabemos que la imagen inversa de cualquier subconjunto del codominio, en este caso la imagen inversa del rango de la función, es un subconjunto del dominio. Nos falta ver entonces ahora la otra contenencia. Veamos entonces que A está contenida en la imagen inversa del rango de F. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos tomar entonces un elemento de A arbitrario y ver que ese elemento pertenece a la imagen inversa del rango. Si tomamos entonces, por decir algo, X, un elemento de A, para ver que X pertenezca a la imagen inversa del rango, debo ver que f de X está en el rango. Y eso es inmediato,
por la definición misma del rango. Recuerden que el rango son todos los elementos que son imagen de algún elemento del dominio, y f de x precisamente es la imagen del elemento x que está en el dominio. Así que es inmediato que si x está en A, f de x pertenece al rango de f, y eso implica, nuevamente de manera inmediata por la definición, que nuestro elemento x está en la imagen inversa del rango de f. La quinta propiedad, que la imagen inversa de vacío sea nuevamente el conjunto vacío, la dejo también como ejercicio sencillo para que ustedes realicen esta prueba. Bien, veamos ahora entonces algunas propiedades iniciales de las imágenes directas y las imágenes inversas. Una primera propiedad que tienen las imágenes directas y también las imágenes inversas es que se comportan muy bien con la contenencia y con la igualdad. Tanto las imágenes directas como las imágenes inversas preservan contenencia y preservan también igualdad. Tal como vemos en el teorema que tenemos en nuestra presentación auxiliar, las imágenes directas entonces, al igual que las imágenes inversas, preservan la contenencia y preservan la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos entonces una función f de a en b y tomamos un par de subconjuntos del dominio, C y D, por ejemplo, cada uno de ellos subconjunto de A, entonces lo que vamos a ver es que si C está contenido en D, la imagen directa de C sigue estando contenida en la imagen directa de D. En otras palabras, las imágenes directas preservan contenencia. Y claro, si preservan contenencia, inmediatamente podemos ver que se preserva la igualdad. Es decir, si ahora C y D son subconjuntos de A y son iguales, entonces la imagen directa de C resulta ser igual a la imagen directa de D. Y algo similar se tiene también para las imágenes inversas. Si tenemos ahora un par de subconjuntos del codominio, por ejemplo E y F, cada uno de ellos subconjunto de B, y suponemos que E está contenido en F, entonces al tomar imagen inversa, tanto de E como de F, la contenencia se preserva. En otras palabras, la imagen inversa de E sigue estando contenida en la imagen inversa de F, y esto claramente implica, a su vez, que las imágenes inversas preservan también la igualdad. Es decir, si ahora suponemos, como antes, que teníamos E y F subconjuntos del codominio, pero ahora E es igual a F, entonces la imagen inversa de E va a seguir también siendo igual a la imagen inversa de F. Y quiero que hagamos acá entonces la prueba de algunos de estos resultados que acabo de enunciar. Tomemos entonces las hipótesis que tenemos, nuestra función f de a en b y c y d subconjuntos del dominio, subconjuntos de A. Vamos a probar la primera parte. Si tomamos como hipótesis ahora que C está contenido en D, pues vamos a ver que la imagen directa preserva la contenencia, por lo tanto vamos a ver que la imagen directa de C está contenida en la imagen directa de D. Para esto tomemos entonces un elemento X, por ejemplo, en la imagen directa de C. Por definición de imagen directa, esto quiere decir que nuestro elemento X pertenece al codominio, en este caso pertenece a B, y no solamente eso, sino que X es de la forma f de W para algún elemento W que está en C. Pero, por hipótesis, C es un subconjunto de D. Así que realmente tenemos que X está en B, y X es de la forma f de W para algún W que está en D. Y esto es precisamente la definición de que X pertenezca a la imagen directa de D. Y termina la prueba de nuestro resultado. Bien, es inmediato entonces que si las imágenes directas preservan la contenencia, pues preservan también la igualdad, ya que la igualdad son precisamente dos contenencias. Así que
La parte 2 es un corolario inmediato de lo que acabamos de hacer en la parte 1. Bien, probemos ahora la parte 3. Probemos que las imágenes inversas también preservan la contenencia. Entonces ahora tenemos como hipótesis general nuestra función f de A en B, y ahora vamos a tomar un par de subconjuntos del codominio, E subconjunto de B, F también subconjunto de B. Bien, y vamos a ver que si E es un subconjunto de F, entonces vamos a ver que la imagen inversa de E es un subconjunto de la imagen inversa de F. La prueba es muy sencilla. Consideremos un elemento Z, por ejemplo, que pertenezca a la imagen inversa de E. Bien, por definición de imagen inversa, esto quiere decir que tenemos que nuestro Z está en A y que la imagen de Z mediante F pertenece a E. Pero por hipótesis es un subconjunto de F, o sea que realmente tenemos que Z está en A y F de Z pertenece a F. Pero esto es precisamente la definición de que nuestro elemento Z pertenezca a la imagen inversa de F. En efecto, para estar en la imagen inversa de F se necesitaba que nuestro elemento estuviera en A, y efectivamente Z está en A, y lo otro, que la imagen de Z mediante F estuviera en F, y eso es precisamente lo que tenemos. Entonces las imágenes inversas preservan también la contenencia, y como corolario inmediato tenemos que las imágenes inversas preservan también la igualdad conjuntista, ya que la igualdad conjuntista pues se puede ver como una doble contenencia. Entonces, para resumir lo que hemos hecho en este teorema, tenemos que las imágenes inversas preservan contenencia e igualdad, y lo mismo sucede con las imágenes directas, preservan contenencia e igualdad. Vamos a examinar ahora un ejemplo que nos muestra que los recíprocos de las afirmaciones que acabamos de demostrar en general no son ciertos. Tomemos entonces una función f de a en b, tal como la tenemos acá en nuestra presentación, definida por su diagrama sagital. Vamos a tomar un par aquí de subconjuntos del dominio, C por ejemplo, con elementos A y B, y D con elementos B y C. Tenemos entonces claramente que C y D son conjuntos distintos, y sin embargo sus imágenes directas coinciden. En efecto, la imagen directa de C pues está formada por las imágenes de los elementos de C, es decir, la imagen directa de C es el conjunto cuyos elementos son f de A y f de B. En nuestro caso, eso nos da el conjunto binario 1, 2. Y eso es exactamente también la imagen directa de D. La imagen directa de D es el conjunto formado por las imágenes de los elementos de D. En nuestro caso es el conjunto con elementos f de B y f de C, que nos da nuevamente 1, 2. Así que tenemos que para un par de subconjuntos distintos del dominio, sus imágenes directas pueden ser iguales. Esto nos muestra entonces que el recíproco de la parte 2 es falso. Y de hecho nos está mostrando también que el recíproco de la parte 1 en general no se cumple. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos que C no está contenido en D, por ejemplo, pero sí tenemos que la imagen directa de C está contenida en la imagen directa de D. Entonces este ejemplo nos muestra que los recíprocos de las partes 1 y 2 de nuestro teorema anterior no se cumplen en general. Para las partes 3 y 4 examinemos ahora este otro ejemplo. Para el caso de las imágenes inversas, entonces tomemos ahora esta función g definida por el diagrama sagital que aparece en la presentación y tomemos el codominio y el rango de G y hallemos sus imágenes inversas. Bueno, según dijimos ya, la imagen inversa del rango es todo el dominio y también la imagen inversa del codominio es el dominio. Así que aquí tenemos
Una situación en la que tenemos dos conjuntos distintos, codominio y rango, son claramente distintos. El codominio es el conjunto binario 1, 2, mientras que el rango es el conjunto unitario 1. Estos dos conjuntos son distintos y sin embargo sus imágenes inversas coinciden. La imagen inversa de cada uno de ellos es todo el dominio, en este caso el conjunto unitario A. Esto muestra entonces que el recíproco de la 4 del resultado anterior en general no es cierto. Y de hecho también nos muestra que el recíproco de la afirmación 3 en general no es cierto. Porque tenemos, por ejemplo, que la imagen inversa del codominio está contenida en la imagen inversa del rango. De hecho son iguales esos dos conjuntos, pero claramente el codominio no está contenido en el rango. Ahora vamos a examinar el comportamiento de las imágenes directas y las imágenes inversas con respecto a las uniones e intersecciones conjuntistas. Y lo que vamos a ver es que las imágenes inversas se comportan muy bien con uniones e intersecciones. Es decir, la imagen inversa de una unión de subconjuntos del codominio coincide con la unión de las imágenes inversas de los subconjuntos. Y lo mismo si consideramos la intersección. La imagen inversa de una intersección de subconjuntos del codominio coincide precisamente con la intersección de las imágenes inversas de esos subconjuntos. Para el caso de las imágenes directas, tenemos una situación no ya tan buena. Las imágenes directas se comportan muy bien con las uniones, pero no tan bien con las intersecciones. ¿En qué sentido? Tal como tenemos acá en nuestro teorema en la presentación auxiliar, lo que tenemos es que la imagen directa de una unión de subconjuntos del dominio coincide con la unión de las imágenes directas de los subconjuntos, pero para el caso de la intersección ya no tenemos la igualdad, tan solo tenemos una contenencia. La imagen directa de una intersección de subconjuntos del dominio está contenida en la intersección de las imágenes directas de esos subconjuntos, pero la otra contenencia en general no se cumple. Bien, veamos entonces la prueba de este resultado. Bueno, como hipótesis tenemos entonces una función f de a en b, tenemos C y D, un par de subconjuntos del dominio, y vamos a probar inicialmente que la imagen directa, por ejemplo, de C unión D coincide con la imagen directa de C unida con la imagen directa de D. Vamos a hacer la prueba entonces por doble contenencia. Tomemos inicialmente un elemento, llamémoslo W, por ejemplo, que esté en la imagen directa de C unión D. Por definición de imagen directa, esto quiere decir entonces que W está en B y W es de la forma f de algún elemento Q, donde Q es un elemento que está en C unión D. Y se nos presentan entonces dos posibilidades, que nuestro elemento Q esté en C o que Q haya estado en D. Y vamos a examinar cada una de ellas por separado. Si nuestro elemento Q está en C, entonces inmediatamente tenemos, miren, que W está en B y W es de la forma f de Q con Q en C. Y por definición de imagen directa, esto quiere decir que nuestro elemento W está en la imagen directa de C. Y si está en la imagen directa de C, inmediatamente está en la imagen directa de C unido con la imagen directa de D. Y terminamos en este caso. De manera similar, si ahora nuestro Q estaba en D, entonces ahora lo que tenemos es que W sigue estando en B y W es de la forma f de Q con Q en D ahora. Y eso quiere decir precisamente que nuestro elemento W está en la imagen directa de D. Y si está en la imagen directa de D, inmediatamente está en la unión de la imagen directa de C con la imagen directa de D. En cualquiera de los dos casos posibles hemos visto entonces que nuestro W estaba en la unión
de la imagen directa de C con la imagen directa de D y termina esta primera parte. Entonces, voy a escribir lo que acabo de decir en cualquiera de los dos casos posibles. Tenemos que nuestro W pertenece a la imagen directa de C unida con la imagen directa de D. En otras palabras, hemos visto que la imagen directa de C unión D está contenida en la imagen directa de C unida con la imagen directa de D. Bueno, para la otra contenencia, si ahora tomamos un elemento Z, por ejemplo, en la imagen directa de C unida con la imagen directa de D, tenemos dos posibilidades. Tenemos que o bien Z pertenece a la imagen directa de C o bien Z pertenece a la imagen directa de D, y vamos a examinar cada una de estas situaciones por aparte. Si Z está en la imagen directa de C, esto quiere decir que Z está primero que todo en B, y por otro lado Z debe tener la forma f de R para algún elemento R que esté en C. Pero si R está en C, inmediatamente R está también en C unido con D, puesto que C es un subconjunto de C unido con D. Así que tenemos que nuestro Z está en B y nuestro Z tiene la forma f de R para un R que está en C unión D. Esto, por definición, quiere decir que nuestro Z está en la imagen directa de C unido D. Terminamos en el primer caso que estábamos considerando, que Z estuviera en la imagen directa de C. De manera completamente análoga, si ahora lo que tenemos es que Z está en la imagen directa de D, entonces, por definición de imagen directa, primero que todo Z está en el codominio y por otro lado Z tiene la forma f de t para algún elemento t que esté en D. Pero D es un subconjunto de C unido con D. Así que realmente lo que tenemos es que por un lado Z está en B y por otro lado Z es de la forma f de t para algún elemento t que está en C unión D. Mejor dicho, lo que estamos diciendo es que nuestro elemento Z está en la imagen directa de C unido con D. Y nuevamente, entonces, en los dos casos posibles, hemos visto que nuestro elemento que tomamos inicialmente en la imagen directa de C unido con la imagen directa de D, en los dos casos posibles nos resultó que el elemento pertenecía a la imagen directa de C unión D. En otras palabras, hemos visto que se tiene la otra contenencia. Por lo tanto, tenemos la igualdad que habíamos anunciado. Las imágenes directas se comportan entonces muy bien con respecto a la unión, respetan las uniones conjuntistas. Vuelvo a enunciarlo, la imagen directa de una unión coincide con la unión de las imágenes directas. Para el caso de la intersección, vamos a ver que ya no se tiene la igualdad. Tan solo se cumple una de las dos contenencias. La contenencia que se cumple es la que tenemos en el enunciado de nuestro teorema. La imagen directa de una intersección está contenida en la intersección de las imágenes directas. Luego vamos a ver mediante un contraejemplo que la otra contenencia general no se tiene. Por el momento entonces probemos que para nuestros subconjuntos C y D, subconjuntos del dominio, probemos que la imagen directa de C inter D está contenida en la imagen directa de C intersecada con la imagen directa de D. Para esto tomemos entonces un elemento Y, por ejemplo, en la imagen directa de C inter D. Eso quiere decir, por definición de imagen directa, que Y está en el codominio y que Y es de la forma f de S para algún S que está en C inter D. Ahora bien, nosotros sabemos que la intersección de dos conjuntos está contenida en cualquiera de los dos conjuntos. Esto quiere decir
Pues que C inter D esté contenido en C y que C inter D también esté contenido en D, quiere decir que tenemos por un lado que Y está en B y Y se puede escribir en la forma f de S, con S un elemento de C, pero también Y está en B y Y se puede escribir como f de S, con S ahora un elemento de D. Claro, la primera condición nos está diciendo que entonces nuestro elemento Y pertenece a la imagen directa de C. Y la segunda condición nos está diciendo que nuestro elemento Y pertenece también a la imagen directa de D. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que nuestro elemento Y está en la intersección de las dos imágenes directas. Y pertenece entonces a la imagen directa de C intersecada con la imagen directa de D y hemos terminado la prueba de la otra de la contenencia que estábamos intentando establecer. Bien, ahora, para ver que en general la contenencia contraria no se cumple, los invito a que examinemos este ejemplo que tenemos en nuestra presentación auxiliar. Tomemos entonces como ejemplo la misma función f que ya habíamos utilizado anteriormente. Tenemos f de a en b. A tiene como elementos A, B, C y D, B tiene como elementos 1 y 2. En A tomamos un par de subconjuntos, C el binario con elementos A y B, D el binario con elementos B y C. Calculamos las imágenes directas de C y de D. Cada una de esas dos imágenes directas nos da el binario 1, 2, por lo tanto, la imagen directa de C intersecada con la imagen directa de D nos da el binario 1, 2. Ahora, por aparte, calculemos la imagen directa de C inter D. C inter D, en nuestro caso, es un conjunto unitario. Es el conjunto unitario cuyo único elemento es B. Por lo tanto, la imagen directa de C inter D es la imagen directa del unitario B. Y la imagen directa del unitario B, pues es sencillamente el conjunto cuyo único elemento es f de B. Mejor dicho, es el conjunto unitario 2. Y claramente, entonces, el conjunto binario 1, 2 no está contenido en el conjunto unitario 2. Estamos diciendo entonces en este ejemplo que la imagen directa de C intersecada con la imagen directa de D no está contenida en la imagen directa de la intersección de C con D. La demostración de las partes 3 y 4 de nuestro teorema que garantizan que las imágenes inversas se comportan muy bien con las uniones y las intersecciones, se las dejo a ustedes como un provechoso ejercicio. Para terminar, entonces, quiero hablar de dos funciones que podemos ahora construir con la ayuda de las imágenes directas y de las imágenes inversas. Tal como vemos acá en nuestra presentación, si tenemos una función f, por ejemplo, de a en b, entonces vamos a construir una nueva función con ayuda de la imagen directa y esta función la vamos a denotar f flecha a derecha. Y f flecha a derecha va a ser una función que va del conjunto de partes de A hacia el conjunto de partes de B. ¿Y qué hace esta función? A cualquier elemento C de partes de A, en otras palabras, a cualquier subconjunto de A, le asigna su imagen directa mediante f. Sabemos efectivamente que esa imagen directa es un subconjunto de B, por lo tanto esa imagen directa pertenece efectivamente a partes de B. Bien, de manera similar, si tenemos nuestra función f de a en b, entonces ahora con la ayuda de las imágenes inversas podemos inducir otra función que vamos a denotar f flecha a izquierda y esta nueva función va a ir ahora del conjunto de partes de B hacia el conjunto de partes de A. ¿Y qué hace esta función? Debería ser ya muy esperado el efecto de nuestra función. Si tomamos E un subconjunto de B, mejor dicho, si E es un elemento de partes de B, entonces
Nuestra función le asigna a ese E la imagen inversa de E mediante F. Y sabemos efectivamente que la imagen inversa de E mediante F es un subconjunto de A, es decir, es un elemento de partes de A. Bien, ya sabemos que estas dos funciones en general, según vimos anteriormente, en general no son inyectivas y de hecho tampoco son en general sobreyectivas. Sin embargo, en los ejercicios de esta sesión se dan algunas condiciones para que estas dos funciones inducidas resulten ser, por ejemplo, inyectivas o sobreyectivas, y además en los ejercicios se estudian propiedades adicionales de las imágenes directas y de las imágenes inversas. Hemos entonces presentado estas dos nociones muy importantes, la noción de imagen directa de un subconjunto del dominio mediante una función y la noción de imagen inversa de un subconjunto del codominio mediante una función. Vimos algunos ejemplos y establecimos las propiedades fundamentales de las imágenes directas y las imágenes inversas. Como siempre, entonces, los invito a que realicen los ejercicios correspondientes a esta sesión y los invito también a que nos veamos en una próxima ocasión. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.